Muy buenas tardes, hoy abarcaremos temáticas de gran relevancia para el país y el mundo. Hablaremos sobre las categorías del análisis socioeconómico, crecimiento, desarrollo y subdesarrollo económico. El crecimiento económico es un indicador cuantitativo referente a la producción de bienes y servicios en un determinado tiempo, generalmente en un año. En otras palabras, es el aumento en el ingreso nacional real producción. Para medir el nivel de crecimiento se utiliza el Producto Interno Bruto, que mide la actividad productiva y se obtiene al sumar cuánto valen en pesos todos los bienes y servicios de consumo final que se producen, es decir, que no se usan para producir algo más. Las razones del crecimiento económico son diversas, pero entre ellas destacan el progreso técnico, la inversión y la acumulación de capital, tanto capital físico como humano. Cuando una economía crece, el valor de bienes y servicios que sus ciudadanos pueden consumir y disfrutar aumenta. Sin embargo, el crecimiento de la economía por sí solo no necesariamente se traduce en mejoras al bienestar de toda población, a menos que sea sostenido y redistributivo. Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida. El factor más importante para este crecimiento será la productividad de bienes y servicios usando el mismo número de recursos. Esto se consigue aplicando la última tecnología en los procesos productivos y consiguiendo trabajadores mejor calificados. El desarrollo económico es un término que está relacionado con la capacidad productiva de una nación, pero al mismo tiempo se vincula con el bienestar de los ciudadanos. Su objetivo principal se centra en generar mayor bienestar en la población, usando como medio la dinamización de la economía local y las variables macroeconómicas. Los factores que la determinan son los recursos naturales, la estabilidad política, el control de la corrupción, el acceso a la educación y necesidades básicas cubiertas, la administración estatal eficiente, entre muchas otras. Mientras que el subdesarrollo económico es la situación de un país o región cuya capacidad para producir riqueza y bienestar social no alcanza a tener los niveles adecuados para ser óptimos, es decir, se encuentran retrasados en comparación con los otros países desarrollados. A estos también se les conoce como países del tercer mundo y se caracterizan por tener economías basadas en la producción de cultivos comerciales y materias primas para la exportación con poca o ninguna industria manufacturera, por tener un bajo crecimiento económico, poco capital para invertir y altos niveles de desempleo. El subdesarrollo económico. Entre las causas que lo provocan están la corrupción, la falta de libertades y falta de democracia, el clima, la deuda de los países y las guerras. Las diferencias entre los países desarrollados y subdesarrollados se deben a causas internas y externas, no solo a su economía. Las causas que no tengan el mismo grado de desarrollo se deben a que no comparten estas mismas características: organización social, estructura productiva, recursos financieros y modos de vida equipables. Debes saber que una queja común es que los países desarrollados tienden a presionar al tercer mundo para que abran sus mercados a los productos industriales y agrícolas de las naciones desarrolladas. Ahora también abordaremos las categorías del análisis socioeconómico. Para empezar, ¿qué es un análisis socioeconómico? Un análisis socioeconómico se refiere al estudio de la combinación de elementos tanto sociales como económicos que conforman a una sociedad. Es decir, es la manera en cómo una sociedad genera riquezas y cómo las distribuye entre sus habitantes. La estructura económica se refiere a la organización de la sociedad. Es decir, se refiere a esas relaciones sociales de producción que existen tanto con patrones y trabajadores, elementos y factores que intervienen en la producción. Por otra parte, la superestructura se refiere al conjunto de elementos e instituciones de la vida social que sustentan y legitiman las relaciones entre los individuos en una sociedad. Finalmente, cuando hacemos alusión a la infraestructura, nos estamos refiriendo a esa base material de la sociedad que establece tanto la estructura social, el desarrollo y el cambio social, que de cierta forma favorece al desarrollo y crecimiento de las empresas. Ejemplificando las categorías del análisis socioeconómico, podemos determinar que para el concepto de estructura lo podemos aplicar a un edificio,
ya que si no cuenta con los elementos precisos se desmoronaría. Ahora bien, por otra parte, en cuanto a la infraestructura, la podemos aplicar a un país ya que debe de ser moderna y capaz de obtener un mayor desarrollo sustentable. Ejemplos de estas serían áreas deportivas, canales, carreteras, edificios públicos, escuelas e instituciones educativas, hospitales, redes de electricidad, mobiliario urbano, entre otras. Por su parte, la superestructura, recordemos que es el conjunto de relaciones que establecen las personas fuera del proceso productivo y que corresponden a conciencias sociales determinadas, es decir, que tiene una estructura jurídica política y una estructura ideológica. Ejemplo de esto sería la religión, partido político de su elección, ideologías y creencias, etc. Ahora hablemos sobre los cambios sociales. Uno de ellos, el cambio estructural, donde un cambio a largo plazo es definido según los diferentes periodos de uno o más gobiernos. Esto involucra tanto a la economía como a la sociedad y a la cultura de un país. Por otro lado, se encuentra el cambio coyuntural, un cambio a corto y mediano plazo donde no modifica las leyes ni los juicios. Por su parte, hace énfasis en un sector de la población que se encuentra fallido. Para el cambio estructural tenemos el claro ejemplo del comunismo, un partido de la Unión Soviética del año 1917 que impulsó un desequilibrio en las regiones que la componían, originando así un desenlace caótico de los periodos temporales que se vivieron bajo estas leyes. Otro ejemplo de los cambios coyunturales es la subida del precio de la gasolina,